Nos habíamos quedado... ¿En qué me había quedado con ustedes, jóvenes? En la estructura cuaternaria. En la estructura cuaternaria, gracias. No sé si vimos esta diapositiva. Es nada más una definición sencilla y pocas características de lo que es la estructura cuaternaria. En el caso de esta imagen, es la molécula de la hemoglobina, que está compuesta por 4 subunidades, pero la enzima o la proteína, digo enzima o proteína porque hay, se puede ver desde los dos puntos de vista. Esta proteína en realidad lo que hace es transportar solamente al oxígeno desde los pulmones hasta a través de la sangre. Está en los glóbulos rojos, pero solamente se encarga de transportar. Entonces, como tal, no cataliza una reacción química, pero el hecho de tener momentáneamente a los átomos de oxígeno, sí la hacen analizar a veces como que tiene una cinética. Por lo tanto, sí se puede considerar enzima, pero no realiza una reacción como tal. Entonces, la hemoglobina está compuesta de 4 subunidades. Es un ejemplo de una proteína con estructura cuaternaria y ya que está constituido por más de una, o en otras palabras, por 2 o más cadenas polipeptídicas. Las enzimas, puede ser que las cadenas sean completamente iguales o idénticas, o puede ser que sean diferentes en estructura o en composición. Así como en el caso de las estructuras terciarias, que una misma subunidad podría tener hasta, bueno, no, podría tener varios dominios, y esos diferentes dominios podrían tener diferente actividad catalítica, ¿sí? Ahora en esta, la característica es de que son más de una unidad o más de una cadena polipeptídica, y cada cadena polipeptídica se conoce como monómero o como subunidad. Y en conjunto, el conjunto de cadenas pues se llamará conjunto oligomérico o proteínas oligoméricas, ¿sí? Entonces, cuando les decía que pueden ser iguales o que pueden ser diferentes, tanto en estructura, pues la estructura ya también involucrará aspectos de que pueden estar hechas por diferentes residuos de aminoácidos y también tener diferentes actividades catalíticas. Porque, por ejemplo, aquí también caben ya lo que son los complejos multienzimáticos o complejos enzimáticos, que una misma enzima podría tener dos cadenas oligoméricas, y una desarrollar una actividad y la otra desarrollar una actividad diferente. Entonces, el catálogo o la variación de formas, pues es bastante abundante. Nada más hay que reconocer que la estructura cuaternaria pues ya se refiere a proteínas oligoméricas o al conjunto oligomérico. Están formados por más de una unidad o una subunidad, y generalmente vienen en número par. O sea que son dímeros, tetrámeros, hexámeros, decámeros, octámeros, tetradodecámeros, inclusive. ¿Sale? Eh, las uniones que se establecen o que permiten la formación de la estructura cuaternaria, pues son del tipo unión salina,
unión hidrofóbica, puentes de hidrógeno, puentes disulfuro y fuerzas de Van der Waals. Esta diapositiva ya la habíamos platicado para también los tipos de uniones que permiten la formación de la estructura terciaria y pues pueden ser las mismas ya que se dan entre los grupos R de los aminoácidos, pues que ya no participaron ni en la formación de enlaces en estructura terciaria ni en secundaria. Entonces, como ya estamos hablando de enzimas, las enzimas tienen su actividad catalítica debido a la formación de una estructura que se llama sitio activo o sitio catalítico de las enzimas. Y algunas características que se pueden mencionar del centro activo es que representa una pequeña porción del volumen total de la enzima. O sea, solamente involucrará de 3 a 4 residuos de aminoácidos esa estructura del sitio activo. Sin embargo, pues sabemos que las enzimas están compuestas hasta por 2000 residuos de aminoácidos. Entonces, muchos de ellos pues no van a ponerse, muchos de esos residuos de aminoácidos no van a ponerse en contacto con el sustrato. La otra característica es que el sustrato queda unido de manera muy estrecha o muy íntima con la enzima, de tal forma que ninguna otra molécula podrá estar en contacto con, con la enzima y el sustrato. Entonces, esto es deseable desde el punto de vista de que no se formarán reacciones no deseables. ¿Por qué? Porque la estructura de la enzima generalmente, o más bien la estructura del sitio activo, la estructura del sitio o del centro activo de la enzima va a tener una estructura muy similar a la del sustrato para que nada más ese sustrato pueda ingresar a ese sitio activo. Y como sabemos, pues la mayoría de las reacciones biológicas son en sistemas acuosos, pues podrían entrar grandes cantidades de agua, pero también la enzima tiene sus estrategias para no permitir eso. Otra característica es que los aminoácidos de las regiones del centro activo no están adyacentemente en la cadena polipeptídica lineal, sino que el acercamiento se produce por el plegamiento. A ver, ¿qué quiere decir esto? Que en el sitio activo de las enzimas no lo van a formar el aminoácido de la posición 100, 101 y 102, sino que lo van a formar aminoácidos que están muy alejados, como el aminoácido de la posición 57, de la 120 y de la 180. Lo que pasa es que con el plegamiento, esos aminoácidos, pues, que estaban muy alejados, pues ahora van a quedar ya muy, muy cerca, permitiendo esa estructura de centro activo. Y luego también en la mayoría pues están superficialmente en la enzima, permitiendo el acceso del sustrato con relativa facilidad. También podemos identificar los componentes que el primer componente, y que me parece como muy, muy obvio, es solamente el eje peptídico, que es la estructura polipeptídica con pliegues. Luego están los grupos de ambientación, que son los grupos R, aquí debería decir grupos R de los aminoácidos de naturaleza apolar, de tal forma que propician o favorecen que no entren moléculas de agua al centro activo, a menos que sean necesarias como un sustrato. Luego también están los grupos de fijación, que los grupos de fijación son cadenas laterales de aminoácidos que presentan grupos funcionales. Aquí también son grupos R, jóvenes. Son grupos R de aminoácidos que presentan
grupos funcionales capaces de establecer interacciones específicas con el sustrato. Es como para identificarlo y sujetarlo momentáneamente hasta que ese sustrato llegará al sitio activo de la enzima. Y luego ya los que parecen los más importantes, pues serían los grupos catalíticos, que son también grupos R de aminoácidos que están implicados en forma directa en la transformación del sustrato. Esas serían las características y los componentes. Dentro de los componentes, grupos de ambientación, grupos de fijación y grupos catalíticos son los que se pueden definir. Entonces, para hablar de plegamiento, o para entender hace muchos años, cuando se empezaron a hacer los primeros estudios del aislamiento y la cinética de las enzimas, los investigadores observaron un fenómeno de la siguiente forma. Una vez que hacían el crecimiento del cultivo microbiano, ellos pues luego querían eliminar los microorganismos, lo hacían fácilmente esterilizándolos. Sin embargo, vieron que los extractos todavía tenían la capacidad de seguir transformando un sustrato que le ponían. Entonces la pregunta era de que pues el proceso de esterilización no está siendo el adecuado. Le ponían más calor para eliminar a estos microorganismos. Y otra vez veían que los extractos libres de biomasa o libres de células seguían teniendo una actividad. O simplemente lo que hicieron fue también estelizar todas las células y recuperar los extractos, y veían que también tenían una actividad de seguir transformando a los sustratos, pero ya no debido a la viabilidad de los microorganismos. Entonces, pues ya comprobaron que todavía se podía hacer una transformación de un sustrato o una fermentación libre de células, que era asociado pues a un ente que después descubrieron que eran las enzimas. Entonces, cuando notaron esto, pues también vieron que había reactivos en el laboratorio que podían, que si los agregaban a ese extracto libre de células, también podían, ahora sí, más efectivamente perder la actividad catalítica esos extractos. Algunos ejemplos de ellos son el ditiotreitol y el beta-mercaptoetanol, que estos dos compuestos lo que hacen es romper puentes disulfuro. Está también las soluciones de urea y las soluciones de cloruro de guanidino, que estos lo que hacen es romper puentes de hidrógeno. Entonces, pues cuando adicionaban estos reactivos, pues ya veían que ahora sí el extracto también perdía su actividad catalítica. Pero pasaba que luego retiraban estos estos reactivos del extracto, y el extracto recuperaba su actividad catalítica. Es decir, que estos extractos tenían la capacidad de provocar una degradación, a veces reversible, a veces irreversible, de esos extractos enzimáticos libres de células. Entonces, la pregunta aquí era, bueno, si ya no hay microorganismos, si ya no hay células en el extracto que supervisen el paso de las enzimas desde una forma inactiva a una forma activa, o desde una forma desnaturalizada a una forma naturalizada, eh, ¿quién es, qué es lo que le supervisa a estas moléculas, a las enzimas, pasar de una forma a otra? Algo o alguien, obviamente pues a nivel microscópico, les tiene que estar supervisando y guiando. Entonces, pues como no había mucha evidencia o muchas herramientas
tecnológicas y de laboratorio para verificar eso, pues la teoría era que las enzimas podían pasar por sí mismas desde esos estados de inactivo, del activo al inactivo o del eh, nativo a uno degradado mediante mediante un plegamiento. Y este plegamiento, pues, ayudó a formular otro tipo de teorías. Y las preguntas que se hacían era de que, ¿cuánto tiempo? Bueno, ¿cómo realiza una proteína la transición de una estructura desplegada, inactiva, a una conformación en forma nativa? O sea, ¿cómo es que ya está dentro de la forma nativa? Es como ya está dentro de la célula. ¿Y cuánto tiempo tardaría esta búsqueda? eh, el ejercicio que hicieron era de que si la enzima o la proteína tiene 100 residuos de aminoácidos y que cada residuo puede adoptar 3 configuraciones posibles, esto de las configuraciones podemos asociarlo a las orientaciones de sus ángulos phi o de sus ángulos epsi. Recuerden que dependiendo de la orientación de ese ángulo, pues puede adoptar un giro hacia la izquierda o podría adoptar un giro hacia la derecha. Entonces, si son 3 posibles movimientos para 100 aminoácidos, eso da 5 por 10 a la número de movimientos. Supongamos que lo hace extremadamente rápido cada movimiento, que la conversión entre cada estructura es de 1 por 10 a la 13 segundos, multiplicado por el número de movimientos, pues da todavía una cantidad impresionantemente grande de tiempo, de 5 por 10 a la 34 segundos. 5 por 10 a la 34 segundos es una cantidad enorme todavía en años, pero pues no sucede así en la vida o en la naturaleza. Una bacteria como E. coli entonces habrá duplicado todo su material celular para tener, por el proceso de división celular, una nueva bacteria E. coli ya funcional. Entonces, imagínense que en esos 30 minutos, si ya duplicó todo su material genético o su material celular, significa que ya todas las enzimas ya se plegaron y proteínas ya se plegaron de la manera correcta. Entonces, esta cantidad de tiempo pues no era viable. Entonces, ¿cómo es que lo hace? Hacerlo en una menor cantidad de tiempo pues tampoco ya es físicamente posible. Que esto lo hiciera en 1 por 10 a la menos 20 segundos, pues tampoco ya físicamente no es posible. Entonces, en la teoría del plegamiento, pues lo que hicieron fue un planteamiento de que había ciertos intermediarios o ciertos búsquedas del plegamiento o del acomodo de las enzimas entre la estructura desplegada y la estructura nativa, que eran favorecidos termodinámicamente y que se guardaban en una especie de memoria. Entonces, un ejemplo para ilustrar esto, de esos intermediarios correctos o parcialmente correctos que se guardan en una memoria, reduce mucho el tiempo en el cual se podría plegar en la forma nativa ya una proteína. Y el ejemplo fue el siguiente, o para explicarlo, se hizo lo siguiente. Se visualizó que si ponían a un mono enfrente de una máquina de escribir, yo no sé si el mono aquí sabía leer o sabía escribir, nada más al mono lo sentaban frente a la máquina y le tocaban una música, y cuando le tocaban esa música, él estaba entrenado para teclear teclas de la máquina de escribir. Y le pedían o tenía el objetivo de crear una estructura. En esta estructura también los espacios
cuentan para que tenga sentido la oración. O sea, los espacios también dan sentido a la frase o en este caso a la estructura. Entonces, cuando ya le ponían la música, el tiempo que durara la música, el mono tenía que teclear para intentar completar esta frase. Entonces, por probabilidad, eso también genera un número muy grande de pulsaciones, en el sentido de que por probabilidad, ¿cuál es la probabilidad para que el mono, ¿sí?, pueda escribir esta frase? Pues es también, eso involucraría una cantidad impresionante de intentos o de pulsaciones, como de 1 por 10 a la 40. Entonces, pues también involucra una gran cantidad de tiempo. Pero aquí lo que se le va a ayudar al mono es de que cuando él teclee un carácter y que ese carácter coincida con la letra en la posición correcta de la frase que se desea completar, pues ese carácter se va a guardar se va a guardar y se va a mantener como correcto. Entonces, en los siguientes intentos, en los consecutivos intentos, solamente se le va a pedir que teclee los demás caracteres que no estaban bien, o sea, los caracteres incorrectos. Eso también, por probabilidad, hace que el número de intentos disminuya considerablemente y en una menor cantidad de intentos y por lo tanto en una menor cantidad de tiempos, el objetivo se cumplirá. El objetivo, que el mono completara una frase. Entonces observen, esto ya es hecho con un programa de computadora que trata de simular la misma situación del mono frente a la máquina de escribir. Entonces, la probabilidad de que en la posición 8 el mono teclee una S, pues ya eso será hasta el intento número 200. Y hasta el intento 400 ya habrá tecleado 1, 2, 3 y 4 caracteres en la posición correcta. Y estos se van a ir guardando en una memoria, de tal forma que la frase se va haciendo cada vez más corta debido a que no se va haciendo más corta, sino que como se van guardando los caracteres incorrectos, pues ahora solamente se va a trabajar sobre los intermediarios o sobre los caracteres incorrectos. Entonces, un enunciado para seguir explicando lo del plegamiento, allá por 1969, un biólogo dijo que las proteínas no se pliegan tratando de adoptar todas las configuraciones posibles, sino que siguen unas vías de plegado parcialmente definidas por intermediarios entre la proteína desnaturalizada y la proteína nativa. Entiéndase que la proteína nativa es como ya está dentro de la célula y la proteína desnaturalizada es solamente la cadena polipeptídica con estructura primaria, con una estructura lineal simple. Entonces, de acuerdo con este enunciado, la conclusión es de que la esencia del plegamiento proteico son los intermediarios parcialmente correctos y los intermediarios incorrectos se pierden fácilmente tratando o buscando pasar a un plegamiento correcto, ¿sí? Y esa situación pues ya disminuye considerablemente el número de intentos y por lo tanto el tiempo que le llevará a la proteína o enzima encontrar su estructura nativa. Pero también se observó ya posteriormente que había unas enzimas
que supervisaban o que ayudaban a las proteínas a su plegamiento correcto. Algunos ejemplos de ellos están las prolil isomerasas, que son enzimas que incrementan la velocidad de plegamiento catalizando la interconversión de enlaces peptídicos en cis y trans de restos de prolina de la cadena polipeptídica. Perfecto enlace de la prolina. ¿Por qué en el caso de la prolina? Porque tiene la característica que tiene una estructura cíclica que va desde su carbono alfa hasta su grupo amino, y recordemos que también tenía una configuración cis, este aminoácido nada más, mientras que los otros 19 son más estables en la configuración trans. Este es estable en la configuración cis. Y luego están las disulfuroisomerasas, que catalizan la ruptura y formación de puentes de sulfuro en restos de cisteína, de modo que uniones incorrectas no se estabilicen, ¿sí? Aquí recuerdo el caso de la ribonucleasa bovina, que estaba compuesta por 153 residuos de aminoácidos y tenía 8 residuos de cisteína que formaban 4 puentes disulfuro. Nada más que en esa enzima no solamente son esos 8 cisteínas las que están presentes, hay más. Pero entonces, ¿quién supervisa o quién verifica que sí sean formados los puentes disulfuro entre las cisteínas de esas posiciones? Porque hay más cisteínas y podrían formar o podría ser que estén juntas en el plegamiento y podrían también formar puentes de sulfuro. Entonces las disulfuroisomerasas supervisan supervisan y ayudan al rompimiento de los puentes disulfuro que no deberían de estar, o los que son erróneos. Y hay otro grupo de enzimas que se llaman chaperonas o chaperoninas. Bueno, más bien son las chaperonas y las chaperoninas, que estabilizan proteínas que no están plegadas, impidiendo así su degradación. Las chaperoninas son las que facilitan el plegamiento de las cadenas polipeptídicas, y unos ejemplos están las proteínas de choque térmico. Sus siglas en inglés son Heat Shock Protein, y su actividad aumenta a elevadas temperaturas, y esto evita la agregación proteica antes de la finalización del plegamiento y la formación de intermediarios no productivos. Algunos ejemplos de las Heat Shock Protein están las Heat Shock Protein 60 y la HSP 70. ¿Qué es lo que hacen? Es de que estas proteínas detectan a estas enzimas detectan o identifican a otras proteínas que tienen zonas hidrofóbicas orientadas hacia la parte externa, y eso es algún indicativo de que todavía no se han plegado de forma correcta. Algunos otros ejemplos está la DNAK, DNAJ, la GROEL y la GROES. En este caso, la DNAK y DNAJ son enzimas que polipéptidos, ¿sí?, recién sintetizados, y evita que se plieguen demasiado rápido, porque el plegamiento rápido podría provocar un plegamiento incorrecto. La DNAJ es expresada en una gran cantidad de microorganismos, casi en todos los en todos los microorganismos vivientes, y
evita la pérdida de estructura de las proteínas, uniéndose temporalmente a los residuos hidrofóbicos e impidiendo la agregación y facilitando el plegamiento. ¿Por qué a los residuos hidrofóbicos? Porque los residuos hidrofóbicos van a provocar o van a propiciar, bueno, más bien, los residuos hidrofóbicos estarían orientados hacia la parte interna de la proteína, no hacia la parte externa, porque hacia la parte externa de la proteína que están los residuos hidrofílicos que pueden interaccionar fácilmente con el agua, y los hidrofóbicos quedan orientados hacia la parte interna porque no pueden interaccionar fácilmente con el agua. Entonces la HSP70 también se le conoce o se nombró posteriormente como DNAJ. El otro ejemplo de las chaperonas moleculares sería pero este es un complejo, la GRO-L y la GRO-S. Es un complejo proteico muy grande, aproximadamente de 1000 un megadalton, que ayuda en el plegamiento de otras proteínas que han sufrido cambios en su estructura tridimensional, como también otra vez la exposición de residuos hidrofóbicos hacia el medio. La diferencia aquí entre un complejo y otro, por ejemplo, entre DNAJ y DNAK, pues sería también al tipo de proteínas que ayudan. GRO-L y GRO-S seguramente ayudan a proteínas de mayor tamaño, mientras que DNAJ y DNAK ayudan a proteínas o a péptidos, a moléculas más pequeñas, ¿sí? Entonces, aquí como trabaja este complejo, pues lo que hace es mandar a las proteínas que están mal plegadas, a las que tienen sus residuos hidrofóbicos hacia la parte externa, las hace pasar a través de este canal, y en este canal pues ya ayuda a que la cadena polipeptídica quede con sus residuos hidrofóbicos hacia la parte interna. No vamos a ver aquí el mecanismo o la forma en la que trabajan. Nada más sí me gustaría que tuvieran presente algunos ejemplos de las chaperonas y de las chaperoninas, o de las chaperoninas, como sería el caso de DNAK, DNAJ y el complejo GRO-L, GRO-S. ¿Sale? Entonces, para entender cómo es la unión de el sustrato o los sustratos con las enzimas, pues hay descritos dos modelos muy sencillos, que es el modelo de llave cerradura y el modelo del ajuste inducido de la enzima. En el modelo de la llave cerradura, pues es que la enzima o el sitio activo de la enzima va a tener una forma muy similar o complementaria a la estructura del substrato, y en este caso solamente un sustrato o quizás dos sustratos podrán entrar en el sitio activo de la enzima. De tal forma que de tal manera que al formar el complejo enzima-sustrato, simula el sustrato una llave y la enzima una cerradura.
y solamente una llave o dos llaves pueden entrar en esa cerradura. El otro modelo, ¿sí?, de la interacción enzima-sustrato y que también tiene que ver con la especificidad de las enzimas, la alta especificidad, es el del ajuste inducido. Recordemos que las enzimas tienen muchos segmentos móviles o flexibles y estos le permiten también un plegamiento. En este caso, pues el sitio activo de la enzima se va a formar hasta que se forme el complejo enzima-sustrato. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la enzima tiene muchos segmentos móviles o flexibles que le permiten plegarse. En este caso, pues pareciera que esta tenaza cambió un poquito su forma para permitir la formación del sitio activo, en el cual ahora sí ya se pudo unir el sustrato y formar el complejo enzima-sustrato. Y así como están descritas pues los mecanismos para las reacciones, hay que tener presente cuáles son estos mecanismos, pero ya con títulos. Yo el primer mecanismo que les comenté fue el mecanismo de aproximación para la enzima gliceraldehído 3-fosfato, que esa enzima, ¿qué era lo que hacía? ¿Alguien recuerda? ¿Qué hacía la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa? No. Imagínense que les preguntara eso en el examen. ¿Cuál es la reacción que hace la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa? No era la que rompía los enlaces de hidrógeno. ¿Cuáles son los enlaces nitrógeno, perdón? Puentes de hidrógeno. ¿Puentes de hidrógeno? Sí. Pero, a ver, la pregunta es, ¿qué reacción cataliza la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa? Cuando les pregunto eso, me gustaría que, bueno, la respuesta correcta es cuáles son los reactivos y los sustratos, perdón, los reactivos y los productos que se forman. ¿Cuáles son los reactivos o los sustratos de la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa y cuáles son los productos que se forman? Pues como el nombre lo indica, formaría gliceraldehído 3-fosfato y pues esa era la que estaba en la glucólisis, ¿verdad? Que a partir del fosfoglicerato producía el gliceraldehído. Sí estaba en la glicólisis, pero los productos no, el producto no es el que mencionaste. El sustrato es gliceraldehído 3-fosfato más un grupo fosfato y en presencia del NAT, esta enzima produce al 1,3-bifosfoglicerato. Menciono o retomo otra vez lo de esta enzima porque era ahí donde les dije la palabra de un mecanismo de aproximación, que cada subunidad contenía dos dominios y en uno de los dominios se pegaba la molécula del NAT o se unía la molécula del NAT y en el otro dominio se unía la molécula de gliceraldehído.
aquí. Tenía dos dominios, en uno de ellos se unía la molécula del NAT y en el otro se unía la molécula de gliceraldehído 3-fosfato y tenía varios segmentos flexibles y el mecanismo era de aproximación porque estos dominios se juntaban o simulando una especie de tenaza o de pinza que cierra y aproximaba a los sustratos a la molécula de NAT para que ocurriera la transferencia de hidrógenos y ahora sí se formara, empieza al inicio de la reacción de una forma oxidada y al final va a terminar reducido. Esa reducción se debe a que a los sustratos se le quitaron dos hidrógenos y se formaría ahora como producto el 1,3-bifosfoglicerato. ¿Sí? Entonces aquí en esta reacción lo que dice es que el NAT va a entrar oxidado, va a terminar reducido. El sustrato que se utiliza es gliceraldehído 3-fosfato. Este puede cambiar dependiendo de qué. Este puede cambiar dependiendo de qué. De la ruta metabólica. Pues la ruta metabólica de la glicólisis es casi universal en todos los seres vivos. Entonces, de la ruta metabólica no va a depender. Este grupo fosfato o este fosfato inorgánico puede cambiar dependiendo de qué. ¿Qué onda? Pues, a ver, dependiendo de qué puede cambiar el grupo fosfato. Revisen sus apuntes. ¿Cómo van con los apuntes? Entonces, dependiendo de qué puede cambiar el grupo fosfato, jóvenes. Dependiendo de qué puede cambiar el grupo fosfato. ¿Sí se entendió mi pregunta? De la disponibilidad del fosfato inorgánico, dice Aldo. Sí puede ser, pero ¿de qué va a depender la disponibilidad? Es parcialmente correcta esta respuesta. Sí va a depender de la disponibilidad del fosfato inorgánico, pero ¿de qué depende esa disponibilidad? De la concentración de sustrato que tenga la enzima para trabajar.
No, de eso sí no. No, no depende de la disponibilidad. De la concentración. No depende de la concentración, perdón. O sea, sí depende de la disponibilidad del fosfato, pero no es por un proceso o un hecho de la concentración del grupo fosfato. ¿Alguien más? El chat dice que hay 42 participantes. ¿Alguna otra idea? Son 42 hasta por probabilidad. Si Aldo ya dijo por concentración, pero no es concentración, ¿alguno otro que se les ocurra? De la energía requerida para hacer la reacción. No, del pH, no. A ver, síganle. Por probabilidad, alguien le tiene que atinar. No es la forma correcta. Yo esperaría que, de acuerdo a las clases, a los apuntes, pues alguien ya me diera la respuesta. Pero bueno, vamos a seguir con el ejercicio de que por probabilidad, pero no es tampoco por la energía requerida para hacer la reacción. No. ¿No será de la reacción Posiblemente de la iones en enzima el medio. hexokinasa para que se pueda fosforilar? Pues no entiendo por qué la exoquinasa, si la exoquinasa no tiene que ver en esta reacción. ¿O por qué la exoquinasa? Si la exoquinasa no tiene que ver en esta reacción. Vamos, vamos. Apenas van 4. Mm, híjole, no le entiendo bien. ¿Por qué de las reacciones que oxidan el ATP? Si el ATP tampoco está aquí en esta reacción. A ver, les repito otra vez. ¿Cuál es la reacción que cataliza la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa? Toma a una molécula de gliceraldehído 3-fosfato, a una de fosfato inorgánico, y la enzima utiliza al NAD oxidado para formar al 1,3-bifosfoglicerato. Entonces, aquí, ¿sí? La enzima tiene dos dominios. En un dominio se une la molécula de NAD, en el otro se va a unir la molécula del gliceraldehído 3-fosfato. Pero ¿por qué? La pregunta es, ¿de qué va a depender de que esta reacción utilice al ion fosfato o no? De la disponibilidad del ion fosfato, sí, sí es cierto, de la disponibilidad. Pero la disponibilidad a su vez dependerá de la especie del microorganismo en el cual se lleve a cabo la reacción. Les puse este ejemplo. Gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa de E. coli, ¿sí? Utiliza como moléculas accesorias a la anadida y al ácido fórmico. No tiene entonces congruencia con lo que les presento aquí. Nada más que aquí yo no les estoy diciendo de quién se trata, o sea, si ya les dije la enzima, pero no les dije la especie o no puntualicé la especie o el ser vivo en el
del que tomaron esta imagen o esta representación. Pero aquí sí, aquí ya les estoy diciendo que es la misma reacción, pero en E. coli. ¿Y cómo preciso que es la misma reacción? Porque también me di a la tarea de buscar puntualmente o encontrar la congruencia del nombre de la enzima de acuerdo a su código de la comisión de enzima. Entonces aquí no hay, no hay dicotín adenín dinucleótido como cofactor, pero la nadida funciona como o hace el mismo trabajo que el NAT. Y el ion fosfato, ¿sí? Lo aporta, o más bien, esta va a depender de ácido fórmico. En otra especie no hay NAT, pero este hace el mismo trabajo que el NAT. Y el otro ion lo aporta el ácido 3-fosfoglicérico. Y en Toxoplasma gondii, pues está ahora sí el NAT, como lo marcaba el ejemplo de esta imagen. Y el 1,2-etanodiol va a ser la otra molécula que aportará ese grupo fosfato, o el otro sustrato para que se lleve a cabo la reacción. Y finalmente, en el otro ejemplo de Homo sapiens, pues ahora sí ya está como nos la decía la imagen primera. Entonces, esta, pues es seguramente de Homo sapiens o de algún otro mamífero o de alguna ave. ¿Por qué digo de esas? Porque son las que están más parecidas entre esas. La gliceraldehído 3-fosfato tiene mucha similitud en las especies que acabo de mencionar, que sería en mamíferos y en aves. Ok, entonces, bueno, aquí Aldo, nada más de lo que me pones en el chat, tu simbología es gliceraldehído 3-fosfato más PIP, pirofosfato o fosfato inorgánico. Es que la PPI yo la entiendo como pirofosfato y ese no es el compuesto. Sería como fosfato inorgánico, sí. Nada más una P y una I del fosfato inorgánico. Y el producto sí es el 1,3-bifosfoglicerato. 1,3-bifosfoglicerato. Ok. Bueno, entonces vamos a la parte de los mecanismos. ¿Qué mecanismos? Los de las acciones catalíticas de las enzimas. En estos mecanismos lo que describen es cómo la enzima va a modificar a un sustrato o a los sustratos. Entonces están descritos 4 mecanismos, que sería el primero uno tipo covalente, donde el centro activo contiene un grupo reactivo, generalmente un potente nucleófilo, que durante el transcurso de la reacción llega a ser modificado covalentemente en forma temporal. Por ejemplo, la quimotripsina es una enzima que presenta un mecanismo del tipo covalente. Luego está el otro mecanismo general ácido-base, donde una molécula diferente al agua desempeña el papel de dador o aceptor de un protón. Luego está el mecanismo de aproximación, ¿sí? Que la velocidad de la reacción se aumenta debido a la atracción de los sustratos
juntos sobre una misma superficie de unión a la enzima. Un ejemplo serían las nucleótido monofosfato quinasa. Así como también la que les acabo de mencionar, la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Y el otro mecanismo, el del ion metálico, son enzimas que facilitan, mediante la coordinación directa, la formación de nucleófilos que también pueden actuar como electrófilo, estabilizando una carga negativa sobre un intermediario de reacción. Y también, así como están definidos los 4 mecanismos, que repito, el mecanismo involucra cómo la enzima va a modificar al sustrato. También están definidas 6 acciones o clases catalíticas. La acción o clase pues, se refiere a lo que la enzima le va a hacer y el mecanismo explica cómo lo va a hacer. Entonces, la acción o clase dice qué va a hacerle la enzima a sus sustratos. Estas son los 6 y el orden es importante. ¿Por qué? Porque este orden es el que utilizaron para también, en la comisión de enzimas, marcar el primer dígito. Si recuerdan otra vez el caso de la gliceraldehído 3-fosfato, ¿cuál era el primer dígito que tenía? Era un 1. ¿Por qué? Porque se refiere a una óxido reductasa. Entonces, en esa oxidorreducción era porque se realizaba la transferencia de electrones o sus equivalentes entre un donador y un aceptor. Una guía también de las acciones de las oxidorreductasas es que utilizan como cofactor, estas enzimas utilizan como cofactor a las moléculas de NAT, de FAT o de coenzima A. La siguiente acción es el de una transferasa, que hacen la transferencia de un grupo químico entre un donador y un aceptor, excepto si el aceptor es agua. Luego están las hidrolasas, que catalizan la ruptura de enlaces químicos con la participación de las moléculas de agua. Luego están las liasas, que las liasas producen la adición o sustracción de grupos químicos a dobles enlaces. Luego están las isomerasas, que provocan la interconversión de 2 isómeros. Y luego están las ligasas, que catalizan la unión covalente de 2 sustratos mediante la energía de hidrólisis del nucleótido trifosfato. ¿Sí? De manera gráfica, algunas representaciones de las oxidorreductasas, pues bueno, transfieren un par de electrones o sus equivalentes entre un donador y un aceptor, de tal forma que uno va a quedar, vamos a tener dos sustratos, uno reducido y otro oxidado, y al final vamos a tener como productos uno oxidado y otro reducido. Luego están las transferasas, ¿sí?, que transfieren un grupo químico desde un sustrato a otro. Las hidrolasas, que el segundo sustrato siempre va a ser una molécula de agua. Las liasas, isomerasas y ligasas. Que las ligasas, decía que catalizan la unión covalente de 2 sustratos mediante la energía de hidrólisis. Entonces, una guía para esto es que un segundo sustrato siempre va a ser el nucleótido trifosfato, generalmente el ATP. Generalmente el ATP como un segundo sustrato, y como producto se va a formar el nucleótido difosfato más una molécula de fosfato.
Aquí tenemos otros ejemplos. Por ejemplo, la glucosa más el ATP en presencia de la enzima glucoquinasa va a formarse el ADP más la glucosa 6-fosfato. ¿Qué tipo de reacción sería esta? Hidrolasa no, óxido reductasa tampoco, Transferasa. transferasa, ¿sí? La fosforilación de la molécula de glucosa involucró nada más la transferencia de un grupo fosfato desde el ATP. Entonces sí, es el caso de una transferasa. Luego aquí la lactosa más agua para formar glucosa más galactosa. Aquí sí es de una hidrolasa. Luego, si tenemos al ácido acético, que mediante la enzima acetato descarboxilasa se forma el CO2 más la acetona, sería el de una liasa. Aquí sería el de una liasa. Y si tenemos gliceraldehído 3-fosfato más dihidroxiacetona fosfato, recordemos que este compuesto no es deseable en la glicólisis, sino que se tiene que isomerizar a gliceraldehído 3-fosfato, que este sí continúa su camino en la glicólisis y es mediante una isomerización con ayuda o mediante la acción catalítica de la fosfotriosa isomerasa. Otro ejemplo de una isomerización, la glucosa 6-fosfato se convierte también en fructosa 6-fosfato. Esta reacción también está en la glicólisis, en la primera parte de la glicólisis. Y tenemos otro ejemplo del piruvato más el CO2 más el ATP, que mediante la enzima piruvato carboxilasa se formará el oxaloacetato más ADP más fosfato inorgánico. ¿Y esta qué clase sería? Ligasa. De una ligasa. Muy bien. Bueno, entonces ya hemos platicado de los 4 mecanismos y y las acciones o clases catalíticas. Ahora vamos a ver ya pues en un ejemplo más puntual. Permítame tantito. Sí. En este ejemplo vamos a platicar de unas familias. La familia se llama Serina proteasa, que esa familia involucra 3 integrantes. Estas enzimas son enzimas hidrolíticas, o sea, su clase o su acción son de unas hidrolasas y presentan un mecanismo covalente. Ejemplo, está la tripsina, la quimotripsina y un tercer integrante de esta familia sería la subtilicina o elastasa. A ver, entonces, son familias, más bien, es una familia de enzimas hidrolíticas compuestas por 3 integrantes. Entonces, ¿en qué se diferencia un integrante de otro? ¿O qué características tiene un integrante de otro? La característica que vamos a explicar es con respecto a el sustrato que reconocen. O sea, los integrantes de esta familia son enzimas que hidrolizan enlaces peptídicos, ¿sí? Identificando ciertos aminoácidos de una cadena polipeptídica. Entonces, en este caso, la tripsina rompe enlaces peptídicos, pero cuando detecta a residuos de arginina y lisina. El otro integrante, la quimotripsina, también va a romper enlaces peptídicos, pero cuando detecta aminoácidos hidrofóbicos como el triptofano, fenilalanina, tirosina o leucina. ¿Sí?
Entonces, imagínense que en el proceso de digestión, en el intestino delgado, todavía hay grandes cadenas polipeptídicas que provienen desde alguna carne que comimos. Entonces, estas enzimas van a ubicarse sobre la cadena polipeptídica y van a romper enlaces peptídicos para que esta cadena se vaya haciendo cada vez más pequeña, más pequeña y más pequeña. Pero van a romper enlaces peptídicos no en cualquier parte, sino que la tripsina, cuando reconozca a arginina y lisina, ahí va a romper el enlace peptídico. Y la quimotripsina, cuando reconozca a fenilalanina, triptofano, tirosina o leucina, ahí va a romper el enlace peptídico. Y la otra, la subtilisina o elastasa, va a romper el enlace peptídico cuando reconozca a una alanina. Su sitio activo o su sitio catalítico está compuesto por 3 aminoácidos o 3 residuos que son el ácido aspartico de la posición 102, la histidina de la posición 57 y la serina de la posición 195. ¿Sí? El plegamiento provoca que esos aminoácidos muy alejados en la cadena polipeptídica lineal queden muy cerca debido al plegamiento y ya formen el sitio activo o sitio catalítico. Entonces, esta enzima se activa cuando detecta a su sustrato, pero lo que hace es que se prepara cuando la serina de la posición 195 le cede momentáneamente un hidrógeno. Si ven esta estructura, ¿qué alcanzan a identificar? ¿Qué son estas cosas? Aquí yo veo un CH3 y un un grupo carboxilo. Aquí está un CH3 y aquí está un grupo carboxilo. Aquí está un CH2 y aquí está esta estructura. Que se llama grupo imidazol de la histidina. Y aquí está un CH2 y un OH, que sería el grupo R de la serina. O sea, aquí están representados los grupos R de ácido aspartico, de histidina y de serina. Y están formando puentes de hidrógeno. Están unidos por puentes de hidrógeno. Entonces, cuando las tripsina y la quimotripsina detectan a sus sustratos, se activan mediante la formación de una estructura que se llama ion alcóxido. O sea, es la misma enzima, solamente que el sitio activo se activa, el sitio catalítico se activa porque el hidrógeno que estaba en el OH de la serina se va momentáneamente hacia el grupo imidazol de la histidina. Entonces, el proceso descrito o el mecanismo descrito es el siguiente. ¿Qué es lo que vemos aquí? Que aquí está la enzima de una forma inactiva. Y si alcanzan a ver otra vez los grupos R de los aminoácidos, del ácido aspartico, de la histidina y de la serina. A ver, ¿me recuerdan entonces cómo está compuesto el grupo R del ácido aspartico? Por un Con el ácido carboxilo ¿Nada más? ¿Nada más por un ácido carboxilo? y la de imidazol. La histidina por su grupo imidazol Ujú. y luego... Y luego un OH. No, pero a ver, de su diagrama, de sus diagramas de los 20 aminoácidos, por favor díganme completo cuál es el grupo R del ácido aspartico. El grupo R es
el conjunto de átomos que están del carbono alfa en adelante. Es decir, ubiquen su diagrama, vean carbono alfa, el hidrógeno, el grupo amino orientado hacia la izquierda, el grupo carboxilo orientado hacia la derecha, y el grupo R del ácido aspartico, ¿me dicen cuál es? CH2COO. Ok, aquí está representado entonces en este esquema un CH2 y un grupo carboxilo, o lo que decía, COO. Y luego el de la histidina. Pues ese grupo se llama imidazol, ¿no? Sí, pero aparte, el grupo imidazol Tiene es esto. varios grupos aminos. El grupo imidazol es esto nada más. Pero Tiene antes un hay un CH2. CH2 también. Y luego, en el caso de la serina, También tiene un CH2 y luego el OH. y luego el OH. Entonces, cuando vemos aquí esta estructura, se refiere a un CH2 y a un OH y para la serina. Y cuando vemos aquí un CH2 y un COO, es el grupo carboxilo, pero para el caso del ácido aspartico. Entonces, cuando detecta una cadena polipeptídica, aquí en esta imagen, lo único que está representado es el enlace peptídico. Un grupo carboxilo, un grupo amino y el enlace peptídico. ¿Por qué? Porque ese es el sustrato o el objetivo que va a romper esta enzima. Entonces, se activa cuando el grupo OH de la serina, le presta un hidrógeno a la histidina. Ahí se forma el ion alcohóxido, que es un potente nucleófilo y ya tiene la capacidad de romper ese enlace peptídico. ¿Por qué lo rompe? Porque atrae fuertemente al extremo carboxilo. Entonces, el extremo carboxilo se queda pegado momentáneamente a la enzima. ¿Sí? Y la otra parte del grupo amino, antes de que abandone al sitio activo, se va a estabilizar con el hidrógeno, que quedó libre, ¿sí? En el grupo amino de esa cadena polipeptídica. Entonces, como como esta molécula se tiene que estabilizar, pues la forma más fácil es que la enzima le ceda el hidrógeno que contenía originalmente la serina. Y ahora sí, esta cadena polipeptídica ya puede abandonar a la enzima, ya puede abandonar al sitio activo de la enzima. Ya sería un primer producto. La otra parte, la que tenía al extremo carboxilo, sigue unida a la enzima. Entonces aquí es donde se incorpora el segundo sustrato, la molécula de agua, que se disocia como H y OH. Y esa molécula de agua lo que va a hacer es que el hidrógeno va a pegarse otra vez al residuo de histidina y el grupo OH va a pegarse al extremo carboxilo libre de la primera parte de la cadena polipeptídica o a la primera parte del sustrato. Como es más estable el sustrato con el grupo OH, pues se puede formar el enlace y se estabiliza esta molécula que también ya puede abandonar al sitio activo de la enzima. Y es así como se habrá completado un ciclo catalítico. El ciclo catalítico es de que estaba un sustrato, se rompió, salió un primer producto, entró un segundo sustrato y finalmente aquí en este punto salió un segundo producto.
Entonces, este es el mecanismo el mecanismo covalente de la tripsina y de la quimotripsina, que pertenecen al grupo de que pertenecen a la familia de la serina proteasa. ¿Por qué serina proteasa? Porque tienen en el sitio activo un residuo de serina, que es un potente nucleófilo que provoca la ruptura de los enlaces peptídicos del sustrato de estas enzimas. Y proteasa, pues bueno, nada más nos dice que son enzimas que degradan a proteínas. Algunos otros ejemplos de proteasas están las carboxipeptidasas B, que estas, como su nombre lo dice, son enzimas hidrolíticas. Son enzimas hidrolíticas. De hecho, son enzimas hidrolíticas, pero que reconocen solamente, que rompen enlaces peptídicos, pero desde el extremo carboxilo terminal. ¿Sí? Entonces, son enzimas hidrolíticas, son enzimas que degradan a proteínas, pero reconociendo el extremo carboxilo terminal. Entonces, hidrolizan un enlace peptídico situado en el extremo carboxilo terminal de una proteína o de un polipéptido, liberando de esta forma al aminoácido que está situado al final de la cadena. También hay muchas, ¿por qué? Porque pues ahora sí que los extremos de las cadenas pueden ser muchos aminoácidos los que estén involucrados y pueden ser algunos ejemplos serina carboxipeptidasa, pero aquí el nombre proviene o indica que en esta carboxipeptidasa tienen un residuo de serina muy reactivo que provoca la ruptura de esas cadenas polipeptídicas. O una cisteína carboxipeptidasa nos dice que poseen una cisteína en su sitio activo. También otra forma de nombrar o referirse a las carboxipeptidasas es indicando cuál es el aminoácido que reconocen o al residuo de aminoácido que reconocen. En este caso se pueden nombrar también como carboxipeptidasa A, que la A se refiere a un aminoácido aromático o alifático, o sea que pueden hidrolizar o reconocer aminoácidos que estén en el extremo carboxilo terminal, que sean aminoácidos aromáticos o aminoácidos alifáticos. La carboxipeptidasa B se refiere a que cortan aminoácidos cargados positivamente, como por ejemplo la arginina y la lisina. El siguiente ejemplo sería el de la anhidrasa carbónica, que presenta un mecanismo del tipo ion metálico y pertenece a la clase o a la acción catalítica de una liasa. Bueno, ya por tiempo vamos a dejarla hasta aquí, jóvenes. ¿Qué tenemos que hacer la siguiente semana? Jóvenes, ¿qué tenemos que hacer la siguiente semana? El examen. El examen, yo creo. Sí, el examen. Entonces habíamos quedado qué día y a qué hora. El 27 de martes octubre. Ah, sí. El martes a las 8:30.
Al horario de clase, profe. Sí, Sí, en el horario de al clase. horario de clase. Sí, De sí, 8:30 a martes 10. a las 8:30. Pero ¿qué creen? Pues nos faltó ver la unidad número 1, parte de la unidad número 1. ¿Por qué? Porque el jueves pasado que tuve problemas con entrar a Teams, no los pude ver, entonces todavía me faltan, yo creo que 1 hora de clase. Em, ¿Qué les parece si lo cambiamos para el día jueves? Es lo que le iba a decir, pues podría ser el jueves, porque bueno, al menos yo tengo otro examen el martes, no sé los demás. Pero no tenía que ver con el horario de las 8:30, ¿no? O sea, la recomendación que nos hicieron es de que respetemos los horarios, o que hagamos las actividades, como por Ah, ejemplo exámenes, en nuestros horarios, porque si no se va a volver un caos. Yo puedo interferir con los horarios de otros alumnos y de otros profesores, y si yo también programo en otro horario que no es el de mi clase, también puedo afectarles, ¿no? A alumnos y profesores, y viceversa. Si alguien programa una actividad en mi horario, pues también es la misma situación. Entonces, debido a esto, que no nos vimos el jueves pasado y todavía tengo que platicar 1 hora con ustedes, pues lo cambiamos para el jueves. Pero tanto la tarea como los apuntes sí se entrega el día martes, para que a mí me dé tiempo de llevar a cabo las calificadas y pueda pasarlos a mi hoja de cálculo de Excel para hacer los promedios. Profe, entonces los apuntes que vamos a ver el martes, ¿se entregan también el martes? Sí, nada más que los apuntes se van a entregar hasta las 11 de la noche, pero del mismo martes. Sí, lo recomendable es de que pues ya tuvieran los apuntes de todo lo demás, y que de lo que veamos el martes, pues no sé, 1 hoja o 2 hojas, lo completen en el transcurso del martes terminando la clase. Sí, entonces confirmo la tarea. La tarea y los apuntes se entregan el martes, hasta las 11 de la noche tienen tiempo para entregarlos. El martes nos vemos normal para clases y el examen sería el día jueves a las 7. ¿Sale? Va, profe. Bueno, Va, profe. Sí, nos vemos entonces el otro martes a las 8:30. Hasta luego. Adiós, gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias, profe.